Y para profundizar sobre este tema que ya recibimos en BTV Noticias, al neurocirujano endovascular, el doctor Roberto Grossa. Gracias por estar en BTV Noticias, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Por favor, un tema que preocupa con cifras que veíamos en el informe alarmantes, ¿algo para corregir o algo para agregar sobre la realidad de nuestro país con respecto a los ACV? Sí, algunos detalles que vi ahí, hay algunas... Si hablamos de forma muy bien precisa, hay tratamientos para el ACV que sí están dentro de la canasta básica de prestaciones, como por ejemplo las drogas, que es el RTPA, los fármacos, esos sí están y son obviamente necesarios para el tratamiento en la fase aguda del ACV isquémico particularmente. Y otra precisión es que los ACV se dividen en hemorrágicos e isquémicos. El 85% son isquémicos, y es ahí donde la ventana terapéutica para actuar es muy corta. ¿Cómo podemos describirlos para quienes no sabemos bien de qué se trata? Básicamente lo que podemos decir es que los ACV isquémicos, más allá de que luego lleven o necesiten una serie de diagnósticos para confirmarlos, lo normal es que un ACV isquémico se exprese generalmente sin dolor de cabeza, sin dolor particularmente. Una persona puede perder la visión de un ojo o puede perder la motilidad de alguna parte del cuerpo, ya sea un brazo, la pierna, puede empezar a hablar y hablar mal, o puede empezar a no entender, ¿no? O puede caminar y caminar mal. Esas son las principales cosas que se producen sin dolor cuando estamos frente a un ACV de tipo isquémico. ¿Siempre hay un aviso previo, como esto que mencionabas No, ese ya de por sí, desde que se instala ya eso... es el accidente cerebrovascular. Ya está en proceso. Claro, cuando se corta el flujo sanguíneo al órgano, el órgano deja de funcionar y de acuerdo la función que se esté alterando, la función que no va a estar no se va a estar expresando. ¿¿Hay forma de prevenirlo? Sí. La prevención de todos los factores cardiovasculares, por ejemplo, son eficaces frente al ACV, al accidente cerebrovascular, o al ataque cerebrovascular, que es más correcto decir ataque que accidente. Después, obviamente, hay algunas señales. Por ejemplo, si seguimos hablando del ACV isquémico, o sea, cuando se corta el flujo sanguíneo, no cuando hay una hemorragia, por ejemplo, hay casos en los cuales hay de este tipo de síntomas, pero que se van enseguida y las personas no consultan. O si consultan, a veces son referidas a su casa. Por ejemplo, una persona que pierde la motilidad de un brazo, pero que se le va solo en pocos minutos, esa persona muchas veces en este sistema o falta de sistema, lo que pasa es que se va para la casa y eso se llama accidente isquémico transitorio y es un aviso de que el paciente puede, y un porcentaje bastante amplio de esos pacientes terminan haciendo un ataque cerebrovascular. Algo que se destacaba en el informe es más mujeres mueren que hombres. ¿Por qué? Sí, la razón seguramente esté vinculada a que la expectativa de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres. Igual, si miramos ambos sexos, lo que hay es una mortalidad en la cual está casi empatada, a veces por año gana en el sentido que estamos hablando, que es una mortalidad. Está en el primer lugar la mortalidad por ACV, a veces pasa por poco las enfermedades cardiovasculares, precisamente es la patología coronaria, pero por pocos casos, 40 casos, 50 casos en ambos sexos. En mujeres la diferencia en favor del ACV es muy grande. ¿Cómo se viene trabajando en cuanto al nivel de atención? Porque sabemos que la problemática muchas veces, sin contar con este tratamiento vía fármacos, tiene que ver con una cirugía y con un tratamiento que requiere de mayor atención. Y a nivel de salud, ¿cómo estamos aquí en Uruguay? Bueno, la cirugía endovascular se precisa en los casos más graves, en los casos de ACV isquémico más graves. En los ACV hemorrágicos, por supuesto que sí, pero vamos a dejar de lado un poco los ACV hemorrágicos, que es cuando se produce una hemorragia, ya sea por aneurismas, malformaciones arteriovenosas o por sangrados por hipertensión, porque la ventana terapéutica en esos casos es un poquito mayor. Pero los ACV isquémicos es donde hay un verdadero problema, porque se requiere de un sistema preciso y protocolizado para que la persona llegue a tiempo. Si llega fuera de tiempo, todas las ventajas que da la ciencia para poder revertir el cuadro se pierden directamente. Particularmente el tratamiento endovascular, que es lo que estamos hablando en el ACV, sin el sistema es prácticamente imposible que llegue una persona. ¿Por qué? Primero porque hay un desconocimiento por falta de sistema.
no hay un conocimiento de los síntomas por parte de los futuros pacientes o de la población en general. No tienen conocimiento de lo que son los síntomas. Se conocen muchas otras cosas, pero no se conocen los síntomas de la principal causa de muerte. Entonces no activan la alarma para que lo vengan a buscar rápido. Por otro lado, las móviles no están organizadas en códigos de ACV. Falta sistema también en las móviles y tampoco están organizados los centros de referencia donde deben ir estos pacientes a nivel nacional. Entonces lo que no hay es plan, no hay un programa. Al no haber un programa, esto no va a cambiar. Entonces lo que pasa es que se depende de la suerte. Depende de la suerte de que uno, vaya a saber por qué razón, reconozca los síntomas. Depende de la suerte de que la móvil que lo recoja en una clave especial, que es una clave de emergencia, y lo traslade a un lugar donde tenga todas las formas de diagnóstico y tratamiento de ese ACV. ¿Y no todas las mutualistas lo tienen? La gran mayoría de las mutualistas no lo tienen. Las formas de tratamiento, particularmente el tratamiento endovascular en el ACV isquémico. A propósito de eso, la cirugía además tiene un costo muy elevado. ¿La cirugía endovascular? Sí. No. Yo creo que no. La mayoría de las cirugías... A ver, si nosotros hacemos que la población en general pague una cirugía, ya sea una apendicectomía o una cirugía de vesícula o una cirugía pulmonar, va a salir más caro que un tratamiento endovascular. El tema que lo que estamos haciendo aquí es trasladarle al paciente que pague su cirugía. Si eso lo hacemos con otras cirugías, nos vamos a dar cuenta que estos $10.000 es en donde es más o menos la media de la mayoría de las cirugías normales que estamos lo cubre el paciente de su bolsillo. Claro, lo que cambia es que cuando a una persona le dicen tú te tienes que pagar la cirugía, ningún futuro paciente o paciente está capacitado. El 99% de la población no está capacitada como para sacar esos $10.000, claro. Pero aunque sean $5.000, que sería baratísimo, no podrían contar con esos $5.000 para decir tráteme. O sea, eso no funciona aquí y no funciona en ningún lado. Eso es así. Pero acá hay otro problema, que aunque tenga el dinero, esos $10.000 para pagarlo, $12.000, si todo el sistema previo falló y llegó tarde, no importa, puede ser la persona más millonaria del mundo que no va a llegar. O sea, ese es el gran problema que hay acá. Y por eso es que se está intentando trabajar para establecer un plan de ACV. Doctor, se han reunido con legisladores, se ha armado un proyecto de ley. ¿Nos puede ampliar al respecto de eso? Hasta se han reunido con autoridades del Ministerio de Salud Pública. Sí, yo particularmente vengo reuniéndome con autoridades del Ministerio, de ACE, del Poder Legislativo, desde hace muchos años. Venimos fracasando con rotundo éxito en casi todas las cosas que vamos haciendo, particularmente en esta nuestra nueva administración del Ministerio de Salud Pública, que ya arrancó con una promesa que fue: nos vamos a ocupar del tema del ACV, y lo que se hizo ahí fue crear una comisión honoraria de asesores, que no la integro yo solo, donde está puntualmente la Fundación de Pacientes de ACV, que representa 34.000 firmas, tienen personería jurídica, y otros expertos en diferentes temas, en temas de rescate, en temas de imagenología, en temas de neurología. En ese grupo lo que se hace es, en principio, estamos trazando la hoja de ruta. O sea, acá hay muchos polos donde se deben atacar. O sea, la educación a la población, particularmente, también, y concomitantemente, no se puede hacer una cosa adelante de la otra. Hay que también establecer la forma de rescatar esos pacientes en términos de emergencia, pero también hay que ofrecerles esos tratamientos. No se puede decir, vamos a hacer todo lo demás y después vamos a esperar que una persona tenga $10.000, $12.000, $15.000 para poder pagar un tratamiento. Eso es algo que no sucede. Si se organizara así, no funcionaría de ninguna manera. Me consta que a lo largo de años han golpeado varias puertas a nivel ejecutivo, con autoridades obviamente, para buscarle soluciones a este tipo de cosas. ¿Y por dónde pasa el argumento de que todo esto fracase? De que las propuestas que se plantean, ¿qué se dice? Bueno, esto en realidad no se puede hacer ahora, queda en un cajón, no lo podemos hacer en este momento. En privado, cuando las reuniones que yo he tenido en privado con autoridades, generalmente están de acuerdo con lo que estamos diciendo. En público no, pero en privado sí. Nunca me pasó de que me dijeran que los tratamientos endovasculares no deban estar dentro de la canasta básica de prestaciones. Es más, es un requisito que está pidiendo inclusive la Sociedad Uruguaya de Neurocirugía desde el año 2011, que se lo repitió en el año 2017 y fue firmado con el apoyo unánime de toda la Sociedad de Neurocirugía para que entraran los tratamientos endovasculares dentro de la canasta básica de prestaciones. ¿Será por un tema de economía?
Yo creo que es un tema de decisión política, nada más que eso, es un tema de decisión política. O sea, acá lo que se necesita particularmente cuando se tiene una patología tiempo dependiente, donde uno poco más puede hacer que reconocer los síntomas, ahí depende del sistema. Cuando uno no tiene sistema que le responde, ahí necesito las políticas de salud. Si no tengo políticas de salud, yo puedo ser la persona que más conoce de ACV, que me quedo en mi casa esperando que me vengan a buscar a tiempo, y si no me vienen a buscar a tiempo y me llevan a un centro de referencia, yo me puedo morir o puedo tener una discapacidad severa, porque además uno de los grandes problemas que tiene el ACV no es solo la muerte, es que con secuelas. Es que es una de las principales causas de discapacidad severa que existen. Entonces, la cantidad de años de vida perdidos vividos con discapacidad o que se pierden de vida saludable o que se pierden en forma prematura, se miden en miles y miles y miles de años de vida perdidos en la población uruguaya. Hay un estudio puntualmente que fue presentado por ahí por el 2010-2011, donde esto ya se sabía y se contaban en decenas de miles de años de vida perdido por cada una de estas cosas que se miden, que son particularmente la discapacidad, que es carísima para los estados, es carísima para la familia, por supuesto para el paciente y todo lo que lo rodea. Es carísimo un paciente que queda con secuelas luego de una ACV. Entonces, cuando ponemos esos $10.000 arriba de la mesa y pasamos diciendo que esto es caro por una persona, pero para un Estado no. Para un Estado además es costo efectivo, porque las terapias endovasculares, y esto hay más de 15 o 20 estudios, que son estudios muy serios de la Universidad de Oxford, de universidades más prestigiosas de Estados Unidos, que dicen que esto es costo efectivo. Inclusive está calculado cuánto se gana por cada paciente que se trata. El estudio de Oxford particularmente que me estoy refiriendo es del año 2015 y ya sabían que se ahorraban más de 14.000 libras por año por cada paciente que recibía el tratamiento endovascular, que costaba menos que eso, pero además hay que también tener en cuenta que si el paciente que está grave y no recibe el tratamiento endovascular va a estar en una cama de STI. Y la cama de STI por día vale entre $1.500 y $1.700. Entonces, si tomamos el promedio de los pacientes que reciben tratamiento endovascular con indicación precisa en estos tiempos, que tienen entre 8 y 9 días de internación de STI contra 35 que tienen los que no lo reciben, uno hace la cuenta y se da cuenta enseguida, solamente con la internación de STI ya está la diferencia. Si el paciente además luego sobrevive y se va a la casa y queda con secuelas, o sea, desconectado del ambiente y dependiente permanentemente de cuidadores alrededor durante los años que viva, eso es incalculable desde el punto de vista estamos económicos. Si hablamos del otro punto de vista, por supuesto que eso no se puede ni siquiera transferir, ¿no? Doctor, y para sumarle cifras a esta entrevista, si hablamos de pandemia, si hablamos de coronavirus, también en este tiempo del 13 de marzo por acá, ¿cuántas personas han fallecido por ACV aproximadamente? Bueno, yo hice la cuenta más o menos, si tomamos entre 6, yo lo hice con 6. Que es lo que las cifras que están dando ahora, 6 punto algo en general, habían muerto más de 500 personas por ACV. Yo lo calculaba para que uno tenga más o menos una idea. Si uno toma un Boeing 737-600, que es un avión que generalmente tomamos para hacer vuelos regionales, es como si se hubiesen caído 4 aviones de esos. Más que preocupante. Sí. Muchas gracias por el día de hoy, por estar acá en BTV Noticias. Muy amable, doctor. muchas gracias por la invitación.